Tengan buenas noches, doctores. Bueno, el día de hoy vamos a dar el tema de desnutrición, sobrepeso y obesidad infantil. Como ustedes me conocen, soy la doctora Jimena Vilca Yahuita y en esta oportunidad, pues como siempre seguimos la hermenéutica, vamos a hacer el caso clínico, lo vamos a resolver al final después del banco de preguntas. Bueno, otra vez les doy la bienvenida al curso de preparación de alto rendimiento académico. Y pues ya estamos muy cerca del examen. Espero que podamos disipar todas sus dudas en esta clase. Sin mayor preámbulo, voy a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, ¿me puede alguien escribir al chat si realmente se escucha? Bueno, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en primer nivel de atención y que pues realmente la nutrición es una área de la medicina que cobra gran impacto y que estos niños si no los logramos recuperar, pues evidentemente pueden tener complicaciones, incluso llegar a tener altas tasas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Es por eso que en primer nivel de atención se debería hacer la prevención y no solo de la desnutrición, sino también del sobrepeso y la obesidad infantil y pues a todo el conjunto de estas patologías actualmente se lo llama malnutridos. Bueno, vamos a empezar con este caso clínico. Imagínense que están de guardia un día en el servicio de emergencias de pediatría. Y llega un niño varón de 1 año y 2 meses de edad que dentro de los antecedentes de importancia, pues es un producto del primer embarazo. Aparentemente ha sido de término. Este niño ha nacido Doctora, por parto vaginal y aparentemente no ha tenido ninguna complicación y fue doctora, atendido en un centro de salud de la ciudad del Alto, que es Centro de Salud Batallas. doctora, disculpe Dentro de que los le corte. antecedentes perinatales, pues nació con un peso adecuado para la edad gestacional. Le dieron un peso de 3 kilos 100 gramos. La madre refiere que solo le ha dado Doctora, lactancia ponga materna pantalla exclusiva hasta los completa, no 4 se meses ve. y luego ha empezado la alimentación complementaria antes de tiempo y esta fue a base de sopas licuadas y refiere la mamá como dato importante que inicia leche entera a los 5 meses. Actualmente vive el niño con Doctora, los padres, tiene un hermanito casi consanguíneo, casi de la misma edad, de 3 años, y aparentemente el niño mayor, pues también tiene diagnóstico de riesgo a desnutrición o actualmente llamada desnutrición aguda leve. Estos son de una zona rural con muchas deficiencias socioeconómicas y pues la doctora, madre refiere que evidentemente ha realizado controles en el centro de salud, pero que estos no han sido constantes y no tiene este registro en su carnet, ¿no? De salud infantil. Evidentemente para el 1 año y 2 meses tiene el carnet incompleto en cuanto a vacunas, no ha recibido Ujú. micronutrientes, No te no sirve tiene para nada. vitamina A, no ha recibido hierro. La madre refiere que ha notado que este niño pues prácticamente no pronuncia palabras, no gateó en ningún momento, no caminó, no se para Ujú. ni con apoyo, no emite palabras. Y pues en la última semana lo que llama la atención es que este pequeño ha No, tenido es de lo que soy a dos deposiciones veces. líquidas, aparentemente Porque solo está, con moco, está no en un con lado sangre, horizontal y y reporta después la el otro mamá que ha vertical, tenido si puedes creer. 7 deposiciones en 24 horas. Ajá, Bueno. eso dile, ajá, eso dile. En cuanto a No, la el papel, ¿no? somatometría, es Eso te lo importante llevas, si determinar que escribir este cosas niño así. llega al servicio de Porque mira, emergencias sí y creo que no está en tiene un lado datos de horizontal y el otro deshidratación a está pesar de vertical. que ha estado con diarrea y el peso que le toman es 8 kilos y tiene una talla de 75 centímetros y un perímetro cefálico en 47. Evidentemente, nosotros para la edad que tiene este pequeño, menor de 2 años, vamos a usar la tabla peso-longitud y este pequeño tiene 75 y con 8 y con un peso de 8 kilos. Por ende, 75 y 8. Está entre -2 y -3 desvíos estándar. Vamos a la talla, es un niño de 1 año y 2 meses, es de sexo masculino. Vamos a usar la tabla de talla para la edad
y estamos en 1 año y 2 meses y este pequeño pesa 75. Por ende, está entre 0 y -2. Bueno, este paciente, pues, a pesar de estar enflaquecido, ¿no? Vamos a ver la imagen y es un paciente emaciado, enflaquecido. No se evidencian datos de edema, ¿no? Está apático, hay momentos que está irritable, ¿no? La grasa subcutánea, como pueden evidenciar, va a estar disminuida. Se ve una emaciación evidente. Normalmente cuando nosotros lo carga la mamá, tiene dolor muscular. Se puede evidenciar que estas costillas evidentemente sí van a estar muy marcadas, va a tener un tórax en quilla y va a parecer un niño que tuviera raquitismo. En cuanto a la piel, pues vamos a notar que este niño tiene una piel, una palidez mucocutánea generalizada, tiene una piel descamativa, puede tener una dermatosis asociada en extremidades. En cuero cabelludo junior se puede evidenciar la alopecia, ¿no? Muy evidente, puede tener algunas heridas. Las uñas pueden tener coiloniquia, ¿no? Los labios están agrietados, ¿no? Hay una queilitis, puede haber lesiones en paladar duro, en encías, puede haber gingivitis, puede haber sangrado. Los pacientes pueden tener múltiples caries dentales, disminución del esmalte, la lengua va a estar seca, saurral, va a estar pálida. En cuanto a los ojitos, vamos a evidenciar lo que son las úlceras corneales, sobre todo por deficiencia de vitamina A. Puede haber manchas de Bitot. Este paciente puede tener asociado la diarrea. Los ruidos gastrointestinales van a estar incrementados. Una vez que encontramos ruidos intestinales incrementados, pues vamos a palpar abdomen y va a haber dolor abdominal, va a haber hepatomegalia. Los ruidos cardíacos van a estar taquicárdicos porque al ser un paciente desnutrido, pues posiblemente esté anémico. Y en cuanto a lo neurológico, es un paciente que va a tener irritabilidad, puede estar apático, puede tener dolor y pues no acepta ningún tipo de alimento, ¿no? Entonces ese es el caso clínico que se presenta de este niño que prácticamente al final de la charla vamos a desenvolver y desarrollar. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es la desnutrición aguda? ¿Cómo se define la desnutrición? Pues esta es una condición patológica que se caracteriza por ser inespecífica, por ser sistémica, porque no solo va a afectar un órgano, es multisistémica y es reversible, que si nosotros hacemos una intervención oportuna, obviamente esto podemos revertir, ¿no? Que y sobre todo esto va a resultar de la deficiencia de la utilización de los nutrientes de las diferentes células o los diferentes órganos o sistemas de cada individuo. También se denomina una desnutrición proteico-energética, que puede ser multifactorial y multisistémica. Multifactorial, ¿por qué? Porque puede haber una desnutrición aguda primaria, porque el niño no come, o puede ser secundaria, porque realmente estos niños tienen alguna patología de base que hace que no se alimente, y si se alimentan, pues estos nutrientes no son bien distribuidos en todo el organismo. Entonces, también se sabe que existe una disminución drástica aguda y también puede ser crónica de la disponibilidad de estos nutrientes, ya sea por una ingesta insuficiente, por una inadecuada absorción de los órganos, sobre todo gastrointestinal, y un exceso de pérdidas cuando estos niños están en un estado hipercatabólico, ¿no? ¿Cuáles son las principales manifestaciones? Va a haber una deficiencia antropométrica, que quiere decir voy a tener disminución de peso, voy a tener disminución de talla, disminución de perímetro cefálico para la edad del niño en el que nos encontramos y pueden haber signos y síntomas clínicos que pueden estar asociados.
Como habíamos mencionado, pueden tener alopecia, pueden tener el signo de la bandera, puede haber el tórax en quilla, puede haber hipotonía, hipotrofia muscular, arcos de movimiento disminuidos, el desarrollo global retrasado. Estos niños pueden estar con alteración del estado neurológico, pueden tener visceromegalias, pueden tener edemas, dependiendo a lo que nos vamos a enfocar. Y al mismo tiempo, estos niños pueden tener alteraciones en los exámenes de laboratorio, como alteraciones bioquímicas, como ser las transaminasas, la albúmina, la proteína, pueden tener alteraciones hematológicas, como por ejemplo estos niños pueden estar tan inmunodeprimidos que podemos tener leucopenias marcadas, podemos tener anemias severas y inmunológicamente también son niños deprimidos. Es por eso que se los debe tratar de forma inmediata, progresiva y según la etapa en la que nos vamos a encontrar. Como el libro lo menciona, ¿cuál es la etiología? Pues la etiología en realidad puede ser primaria, puede ser secundaria o mixta. Cuando hablamos de primaria, obviamente es exógena la causa, que quiere decir que los niños no comen y la ingesta de alimentos obviamente es insuficiente. Pero cuando hablamos de una causa secundaria es cuando el cuerpo, a pesar de que estos niños se alimentan, el cuerpo no lo utiliza lo consumido y se interrumpe en el proceso de absorción, sobre todo aquellos niños que tienen alguna patología secundaria, como por ejemplo niños con cardiopatías congénitas complejas, obviamente siempre van a estar desnutridos. ¿Por qué? Porque están en un proceso de hipercatabolismo y su patología de base hace que estos niños tengan desnutrición. Pacientes con parálisis cerebral infantil, con parecias, también pacientes que tienen algún síndrome añadido, niños con fisura alveolo-palatina, que tienen alguna dificultad en la cavidad oral, niños que tienen problemas gastrointestinales, que han sido sometidos a múltiples intervenciones quirúrgicas, pueden cursar niños que han estado en la terapia intensiva por tiempos prolongados y solo han recibido nutrición parenteral. Obviamente, su estado hace que esté en hipercatabolismo y que estén sometidos a varias noxas y estos niños pues llegan a desnutrirse. Cuando hablamos de una desnutrición aguda mixta, en realidad es cuando tenemos la asociación de los dos, tenemos un niño con alguna patología de base, pero al mismo tiempo que el niño no tiene, no tiene el hábito de una alimentación integral adecuada, ya que sus papás, a pesar de tener esta patología de base, los papás pues tienen un factor socioeconómico muy importante, entonces estas pueden ser clasificadas como mixtas. Ahora, según el tiempo de evolución, también se pueden clasificar en aguda y crónica. Cuando hablamos de aguda, la aguda es sobre todo cuando va a afectar prácticamente el peso, y cuando hablamos crónica, cuando estos niños a un inicio, pues su afección solo ha sido el peso, pero con el pasar de los años también se ve esta afección a nivel de la talla, va a haber una repercusión a nivel de la talla. Entonces, agudo siempre es peso y crónico es talla. Eso también es pregunta de examen. Y según la gravedad, se clasifica en leve, moderada y severa o grave, ¿no? Antes se denominaba desnutrición aguda leve, actualmente según el continuo de la vida ya no se llama desnutrición aguda leve, es riesgo a desnutrición, desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda grave. En cuanto a al diagnóstico clínico, es importante reconocer cuando estamos frente a un niño con desnutrición. Como ya les había mencionado, la desnutrición aguda también se puede clasificar según su gravedad. Lo más grave es saber identificar a estos niños de forma oportuna y no cuando lleguen en estado grave. Como les había mencionado en el caso clínico, los signos clínicos de esta desnutrición prácticamente son el estado general del paciente, que puede ser la emaciación visible o el enflaquecimiento, y también al mismo tiempo pueden ser aquellos niños que pueden tener edemas tanto en extremidades superiores, inferiores, o pueden llegar con ascitis, que también ese es un punto importante.
Es importante tomar un peso y la talla y toda la antropometría desde inicio para saber en qué condiciones estamos ingresando y cada día debería hacerse una valoración nutricional. En cuanto a la parte del examen físico general, pues evidentemente va a ser un paciente emaciado o puede ser con edemas. Este tejido celular subcutáneo va a estar totalmente disminuido. En algunos casos podemos tener el edema. La masa muscular prácticamente va a estar, estos niños van a estar emaciados, va a haber una hipotrofia y va a haber una disminución de los arcos de movimiento. Los niños van a tener protuberancias parietales bien importantes, también la frontal se va a ver importante, el tórax que lo va a tener en quilla, así como de pajarito. Va a haber los rebordes costales van a estar totalmente visibles y el niño va a parecer que tuviera raquitismo, sobre todo pueden tener alteraciones óseas por deficiencia de la vitamina D. Y estos niños pues obviamente van a tener dolor o pueden tener fracturas múltiples, ¿no? En cuanto a la parte respiratoria y gastrointestinal, estos niños pueden llegar con alguna infección asociada como neumonías, gastroenteritis, con alguna alteración o con algún virus igual o con alguna bacteria que puede ser grave. Incluso estos niños pueden tener hongos. Es por eso importante revisar cavidad oral. Puede haber queilitis, ¿no? Por deficiencia de la A, puede haber niños que pueden tener candidiasis oral, ¿no? Pueden tener alteraciones, puede haber una palidez mucocutánea porque pueden tener anemia, pueden tener petequias porque pueden estar sobreinfectadas y pueden hacer una coagulopatía, tienen hepatoesplenomegalia como mecanismo de defensa y pues eso es lo general que podríamos encontrar en estos pequeños. En cuanto a la desnutrición aguda grave, nosotros podemos dividir en la niños demasiados y niño edematoso. El niño demasiado es el niño enflaquecido y el edematoso anteriormente llamada Kwashiorkor. El demasiado grave en realidad es aquel niño que va a tener una pérdida de tejido adiposo y muscular y una apariencia de piel y hueso, ¿no? Es el niño que llega a piel y hueso y el adelgazamiento obviamente va a ser extremo. Sin embargo, un niño edematoso también puede ser desnutrido, pero este edema es secundario, entonces este es un niño huashorco antes llamado y podemos clasificar el edema en el edema leve, moderado y severo. Edema leve, pues obviamente solo va a comprometer extremidades inferiores que puede llegar solo hasta tobillos, edema moderado que puede llevar hasta rodillas y un edema rodillas y extremidades superiores y un edema severo obviamente es un edema generalizado con ascitis, con edema bipalpebral y con Godet grado 3. ¿Qué otros síntomas y signos también nos tiene que llamar la atención cuando hacemos una valoración clínica del niño desnutrido? Pues la dermatosis, ¿no? La dermatosis en realidad son áreas de descamación fina y gruesa con presencia de úlceras. Y estos niños tienen alto riesgo a hacer sobre todo estafilococemias. ¿Por qué? Porque puede invadir estafilococo aureus sin piel y estos niños pueden fallecer incluso por choques, ¿no? Por choques sépticos. Es importante la valoración de las manchas de Bitot por la deficiencia de la vitamina A. Entonces, estas manchas de Bitot, pues son unas manchas como unas ulceraciones que aparecen en los ojitos. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, como ya lo he mencionado, siempre es clínico y una vez que tenga sospecha clínica, evidentemente la antropometría es de fundamental para su diagnóstico, ¿no? Entonces, como habíamos visto en la clase pasada y como se mostraba en el continuo de la vida, entonces existen índices de patrones de crecimiento según la Organización Mundial de la Salud, quienes nos van a determinar si estamos en una desnutrición aguda, en sobrepeso o obesidad, son el peso para la talla, el peso para la edad y el índice de masa corporal. Y esto se lo va a tomar en cuenta dependiendo de la edad de los pacientes. Peso para la talla podemos usarlo de los niños de 2 meses hasta los 5, peso para la edad de los menores a 2 meses y el índice de masa corporal obviamente lo vamos a usar en todos los niños mayores de 5 años. ¿Qué otros estándares o parámetros también nos sirve para una valoración nutricional? Es el perímetro braquial y también el pliegue cutáneo, ¿no?
¿Cuáles son los criterios diagnósticos de peso y talla? ¿No? Para que yo sepa a lo que voy a, voy a valorar a mi paciente, ¿no? Entonces, según las gráficas que les había mencionado ya la semana pasada, ¿no? Eh, un niño que no tiene desnutrición, obviamente es un niño sano y es un niño eutrófico. Para ser eutrófico tiene que estar en -1, en -1 a +1, ¿no? Entonces, a ver si tengo por aquí una tablita. Aquí está. Entonces, estas son las tablas que nosotros usamos y están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y es el peso para la longitud desde el nacimiento hasta los 2 años y tanto para niñas y para niños. Entonces, cuando tengo un valor de +1 a -1, queda todo dentro de estas curvas, tanto la naranjada y la verde, por debajo o por encima de acá, ¿no? Entre estas dos. Todo esto se cataloga como niño eutrófico o sano, ¿listo? Cuando hablamos de una desnutrición leve o actualmente llamada riesgo de desnutrición, es cuando mis desvíos estándar van a estar entre -1 y -2. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo entre -1 a -2, es riesgo de desnutrición. Si tengo entre -2 a -3, tengo desnutrición aguda moderada. Y si tengo menor a -3, todo aquí abajo, evidentemente estoy frente a un niño que tiene una desnutrición aguda grave. Nuevamente, cuando uso las tablas de peso para longitud o peso para la talla, tengo que ver las tablas de la Organización Mundial de la Salud y aquí debo aprender a hacer la valoración de desnutrición. Niño eutrófico es de +1 a -1. Niño con riesgo de desnutrición o antes llamada desnutrición aguda leve es de -1 a -2. Desnutrición aguda moderada de -2 a -3 y menor a -3 es desnutrición aguda grave. Vamos para arriba. De +1 a +2 desvíos estándar son niños con sobrepeso. De +2 a +3 son niños con riesgo de obesidad y con +3 son niños con obesidad, ¿vale? Entonces, todo lo que les he mencionado evidentemente está en estos criterios de diagnóstico. -1 más 1 es eutrófico, -1 a -2 es niños con riesgo de desnutrición, -2 a -3 es moderado, menor a -3 es grave, de +1 a +2 es sobrepeso, de +2 a +3 es riesgo de obesidad y mayor a +3 es obesidad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de niños con desnutrición aguda grave, sin complicaciones, evidentemente aquí, como les había mostrado, no solo son esas tablas de peso y talla que tomamos, es importante saber también determinar el perímetro braquial. Puede ser que un niño llegue en estado de choque y que nosotros por el peso no lo vamos a, porque es un niño grande de 5, 6, 7 años y no lo vamos a poder pesar, entonces un buen indicador que también nos puede ayudar a orientarnos la desnutrición o el estado de nutrición de este paciente es el perímetro braquial. Entonces aquí en esta gráfica del continuo de la vida enseña cómo tomar el perímetro braquial, ¿no? Entonces se debe indicar a la madre que esté prácticamente el niño descubierto todo el tórax superior, ¿no? Vamos a tomar la extremidad superior izquierda, porque es la extremidad en su mayoría no diestra y es más real, ¿no? La medida. Deberíamos hacer una longitud entre el vértice del hombrito hasta el codo y marcar la mitad de esta longitud, ¿no? Entonces tomamos hombro, codo y la mitad de eso es ahí donde vamos a marcar el perímetro, ¿ya? El perímetro braquial, que sería la mitad de la medida. Una vez que sabemos dónde marcar, evidentemente ponemos la cinta, como lo muestra aquí, y marcamos la medida del perímetro, ¿no? Braquial. Entonces, ¿cuáles son mis criterios? Según el continuo de la vida, tenemos estos indicadores. Si habíamos dicho, cuando yo en niños lactantes menor de 6 meses tengo que sospechar en un niño desnutrido agudo grave, cuando la relación peso-talla va a ser menor a -3 desvíos estándar, evidentemente, como se les ha mostrado, ¿no? Desnutrido agudo grave es menor a 3 desvíos estándar, que sería un indicador.
Paciente que llega con edemas en extremidades inferiores, en ambos pies, incluso manos, o cuando llega con anasarca total, debería considerarse un niño desnutrido agudo grave. Y dentro de otros signos, pues que este niño tenga una succión débil y no quiera alimentarse. Pero cuando tengo niños de 6 meses a 5 años, es importante la medición del perímetro braquial. Eso puede ser pregunta de examen. Cuidado, les pongan perímetro braquial como indicador en menores de 6 meses y no es un indicador. El perímetro braquial es indicador en niños mayor de 6 meses hasta los 5 años. Si este perímetro braquial es menor a 11,5 milímetros, es un criterio para considerar a un niño desnutrido agudo grave y también la presencia de edemas como los niños lactantes menor de 6 meses. Bueno, aquí ya están las gráficas, ¿no? Las gráficas peso para la longitud, ¿no? Y pues prácticamente aquí lo mismo, ¿no? Les vuelvo a recalcar porque en un momentito les voy a hacer unos ejercicios para que ustedes puedan lograr hacer un diagnóstico. Dentro de los patrones de crecimiento infantil, como les había mencionado, peso para longitud solo se usa hasta los 2 años, tanto para niñas como para niños. Y pues es lo mismo que les he mencionado en la tablita, ¿no? Entonces, eutrófico es, vamos a ir de 1 a -1, de -1 a -2 es riesgo de desnutrición, de -2 a -3 es desnutrición aguda moderada y menor a -3 obviamente son niños con desnutrición aguda grave. Ahora, cuando tenemos las tablitas para niños de 2 a 5 años, vamos a usar las tablas peso para la talla y evidentemente el diagnóstico es el mismo. Vamos a tener niños eutróficos, riesgo de desnutrición, desnutrición aguda moderada y menor a -3, niños con desnutrición aguda grave. Bueno, aquí voy a hacer unos ejercicios y pues necesito que me empiecen a responder por el chat, ¿va? Ay, ya no los escucho. Ok, muy bien. Entonces, tengo un niño, ¿no? De una niña de sexo femenino de 3 años de edad, con un peso de 11 kilos 500 y una talla de 82 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional de esta niña? Ahí les pongo la gráfica y aquí les pongo la edad. Tiene 11 kilos 500, casi de 11 aquí. Y tiene una talla de 82. 80, 81, 82. Son algunos, bueno, creo que todos responden que es eutrófico. Y evidentemente no, cae entre 1 y -1 y la respuesta es que es una niña eutrófica. Muy bien. La tabla que vamos a usar es peso para la talla y el diagnóstico es una niña eutrófica. Vamos con el siguiente. Tengo un niño de sexo masculino. Tiene 1 año y 5 meses de edad. Pesa 8,500 y tiene una talla de 76 centímetros. Espero sus respuestas. Riesgo de desnutrición, -1. Riesgo. Entonces, la gráfica que vamos a usar es peso para la longitud, porque es niño de 1 año y 5 meses, donde vamos a marcar entre -1 y -2 desvíos estándar. Y la respuesta es riesgo de desnutrición aguda. Muy bien. Se ve que han entendido, está bien.
Tengo una niña de sexo femenino de 2 años y 3 meses. Voy a, Tengo un peso de 8,200 y una talla de 84 centímetros. Hay uno que dice -3, hay otro que dice -2, -2, -2. Desnutrición moderada, está entre moderada y grave, ¿no? Sale menor a -3 desvíos estándar. ¿Cuál sería el diagnóstico? Oh, grave, ¿no? Entonces, esta niña tiene 2 años y 3 meses y tiene una talla de 84 centímetros y evidentemente tiene un peso de 6 o 8. Estamos aquí abajo, debajo del percentil de -3 y tiene una desnutrición aguda grave, ¿vale? Y bueno, el último caso. Tienen un niño de sexo masculino de 4 años y 8 meses, es grande, así como lo ven en la imagen. Tiene un peso de 14,300 y tiene una talla de 105 centímetros. Grave, grave, grave. La tabla que vamos a usar según la OMS es peso para la talla por la edad, ¿no? Y este se encuentra entre -2 y -3 desvíos estándar. Por tanto, ¿qué diagnóstico tendría? Moderado, muy bien, ¿no? Es un niño con desnutrición aguda moderada. Bueno, ya pasando un poquito de lo que han hecho la valoración, es importante también saber qué exámenes complementarios les vamos a pedir a estos pequeños, ¿no? Es importante a todos los niños pedirles hemograma completo para ver si estos niños tienen o no tienen anemia, para ver cómo está su sistema inmunológico, cómo van los glóbulos blancos, porque en su mayoría, sobre todo niños con desnutrición aguda grave, pues pueden tener alguna infección enmascarada. Es por eso también que se pide la proteína C reactiva. Es importante pedir proteínas totales y albúmina para ver si estos niños realmente reflejan su hipoproteinemia o su deficiencia de proteína. Siempre en estos pequeños hay que hacer correcciones, sobre todo si son niños que llegan con desnutrición aguda grave, pueden tener desequilibrio hidroelectrolítico tipo hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipoglucemia, ¿no? Entonces es importante determinar electrolitos y la glucosa. Al mismo tiempo, siempre hay que buscar alguna infección sobreañadida como infección urinaria y si tienen diarrea se les debería pedir un moco fecal, un coproparasitológico, un coprocultivo, ¿no? Y según la patología de base, ¿no? Si es un niño que llega con neumonía, obviamente le voy a pedir una placa radiográfica de tórax, voy a hacer las correcciones pertinentes. Si es un niño con gastroenteritis, obviamente voy a pedir el moco fecal, el coprocultivo, el coproparasitológico. Si es un niño que me llega con, no sé, con un problema renal, obviamente voy a pedir función renal. Si es un niño que me llega con una hepatitis fulminante, aparte de ser desnutrido, obviamente voy a pedir un perfil hepático y eso va a depender mucho de la patología de base en la que se va a encontrar estos pequeños. Bueno, aquí en el continuo de la vida nos muestran cómo deberíamos hacer la evaluación de la desnutrición aguda en niños de 2 meses a menores de 5 años. Y es prácticamente todo lo que les he resumido. Es importante valorar la clínica de estos pacientes, ver si este paciente está demasiado visible o si es un paciente edematoso, ¿no? Si tiene una emaciación visible, si está enflaquecido, el edema está en las extremidades o es un edema generalizado. Es importante siempre hacer la somatometría o la antropometría, como ustedes quieran llamarlo, graficar en las curvas según la edad y según el sexo. Es importante tomar el perímetro braquial, ¿no? Que ya se les ha mencionado que debe ser la distancia entre el hombro y el codo y en la parte media. Y obviamente
Esto es fidedigno en niños mayores de 6 meses. Dentro de otras pruebas también nombran la prueba del apetito y las lesiones de piel que están asociadas, como la queilitis, la dermatosis, que se había mencionado previamente. Todos estos niños con desnutrición aguda grave o moderada pueden tener una complicación de base, como la neumonía, niños con diarrea, con datos de deshidratación, niños que tengan deposiciones con sangre por alguna enteroparasitosis o con alguna infección, salmonela, shigella, yo qué sé, diarreas persistentes, niños que tienen deposiciones líquidas más de 14 días, niños que tienen alguna parasitosis como malaria o niños incluso que no tienen el esquema de vacuna completa, si pueden estar cursando con una erupción, como el sarampión, la rubiola y demás, ¿no? Entonces, todo lo que se ve en naranjado, evidentemente son los niños que tienen desnutrición aguda grave. Aquí muestra la desnutrición aguda grave complicada y la aguda moderada y complicada. Tanto la grave como la moderada son, es así como un eslabón de riesgo, ¿ya? Todos estos niños, si tienen emaciación visible, edemas, ¿no? Edemas, sus percentilas van por debajo de la curva de -3, o niños que tienen desnutrición aguda moderada, que la curva va entre -2 y -3, pero que al mismo tiempo están sobreinfectados o tienen alguna patología de riesgo, son niños que deberíamos manejarlos con mucho cuidado y referirlos a un centro de mayor complejidad. Niños con neumonía, diarrea, disentería, no los podemos quedar en un primer nivel de atención y más si están complicados, ¿ok? En estos niños, evidentemente, pues sí se debería dar la vitamina A como suplemento. Estos niños que vienen infectados, debo iniciar de inmediato cobertura antibiótica y la gol estándar es obviamente ceftriaxona, lo que tienen todos los centros de primer nivel. Deberíamos referirlo en las mejores condiciones a un servicio de emergencias de tercer nivel y pues deberíamos hacer el manejo multidisciplinario, ¿no? Cuando estamos frente a un niño con desnutrición aguda moderada, lo mismo. Deberíamos dar de inmediato la vitamina A dependiendo de la edad del niño. Deberíamos ver su clasificación por antropometría, ver algún factor de riesgo adicional y estos niños igual deben ser manejados en un hospital de tercer nivel o de mayor complejidad por el riesgo a complicaciones que podrían tener. Pero si yo tengo un desnutrido agudo grave sin complicaciones, yo puedo manejarlo en primer nivel o en un centro de rehabilitación nutricional. Sobre todo cuando yo ya he clasificado estos niños que tienen la relación peso-talla menor a -3 desvíos estándar, que no tiene edemas en las extremidades, que su perímetro braquial está por encima de 11,5, que yo le he empezado a dar el ATLU, que es el alimento terapéutico listo para el uso, y el niño lo está empezando a tolerar bien, que no tenga hipotermia, que no luzca, que no tenga alteración del sistema nervioso central, que esté alerta, ¿no? Que no tenga ninguna lesión de piel, que esté sobreagregada o que me pueda enmascarar una estafilocosemia o que no tenga ninguna otra complicación médica, obviamente yo lo puedo tratar en primer nivel. Entonces, en estos niños, obviamente, los niños que ya comen, que son mayor de 6 meses y ya se ha iniciado la alimentación complementaria, bueno, el continuo pues sugiere dar el alimento terapéutico listo para el uso, que es una barra energética, y con eso podemos hacer la prueba de tolerancia oral. En niños menores de 6 meses se debe priorizar la lactancia materna, ¿no? O en caso extremo que no tenga mamás, sea un niño que ha sido encontrado en la calle o mamás con VIH, obviamente tenemos que dar algún sucedáneo. En niños mayores de 6 meses, evidentemente el ATLU o esta barra energética reemplaza, ¿no? La fórmula 100 que se debería dar en una institución ya más grande. Dar vitamina A si no ha recibido antes de los 6 meses. Deberíamos hacer un control de peso y talla diario, hacer la gráfica y ver cómo podemos mejorar. Se debe hacer una estimulación lúdica con estos niños para reincorporarlos prácticamente a la vida normal lo más antes posible y por ende necesita rehabilitación.
Deberíamos dar las orientaciones a los padres, las capacitaciones correspondientes, deberíamos hacer controles cada 7 días, ¿no? En nuestro centro de salud para ver cómo va todas las medidas que se le ha indicado y prácticamente, pues si estos niños no mejoran en su control a los 7 días, deberían ser referidos a una unidad de tratamiento de niños desnutridos. En cuanto al manejo de niños desnutridos es moderados sin complicación, que es de -2 a -3 desvíos estándar, estos niños igual deberían tener una valoración multidisciplinaria. En estos niños se debería priorizar igual la vitamina A, deberíamos citarlos cada 7 días, ver que no tenga ninguna patología de base, que no pueda complicarse, deberíamos desparasitarlos si ya son niños mayores de 1 año y obviamente darles el seguimiento oportuno para evitar complicaciones. Ahora, si tengo niños, ¿no? Que evidentemente no tienen ningún grado de desnutrición, no es pues que los voy a dejar. Obviamente les tengo que dar todas las recomendaciones necesarias nutricionales para la edad que tienen y evidentemente igual se debería dar su vitamina A, su mebendazol, su hierro. Actualmente, según las políticas de salud, deberían darle NutriBebé sus chispitas nutricionales que cubre el hierro, 60 chispitas nutricionales para evitar la anemia. Y evidentemente dentro de este protocolo forma parte la educación o la salud oral, ¿no? Porque pues es un foco de infección para las infecciones cardíacas. Los controles que deberían ser mensuales o trimestrales, dependiendo de la edad de estos pequeños. Y pues obviamente siempre, siempre la capacitación a los padres. Cuando estábamos frente a niños con desnutrición aguda grave sin complicación y son niños mayor de 6 meses que ya han iniciado alimentación complementaria, se les hace la famosa prueba de apetito. ¿Para qué sirve? ¿No? Esta prueba sobre todo es para ver la condición en la que se encuentra tu niño. Si un niño está alerta sin alteración del sistema nervioso central, no tiene alteraciones del sensorio, como se dice, obviamente va a estar conectado con su entorno y te va a aceptar la alimentación. Pero si tengo un niño que está con desnutrición aguda grave, pero que tiene hipoglicemia, obviamente su deterioro neurológico va a ser evidente y ese niño no te va a aceptar ningún tipo de alimento, ¿no? Entonces, el hecho de que tú se pase la prueba de apetito, pues puede ser también un signo de gravedad o un signo de que el niño prácticamente no esté grave, ¿no? El hecho de que el paciente te rechace este ATLO, ¿no? Este alimento terapéutico listo para el uso, que es una barrita energética que suple la fórmula 100, entonces prácticamente este niño pues no estaríamos asociando ningún trastorno metabólico o ninguna enfermedad infecciosa. ¿En qué consiste? Que obviamente llevemos a un niño a un ambiente tranquilo, ¿no? A un ambiente separado de otros niños, que esté prácticamente con gente que esté de confianza, como el cuidador o los padres, ¿no? El propósito es que esta prueba de apetito pues se lleve a cabo de forma satisfactoria para que nosotros lo podamos tratar en nuestro centro, siempre lavado de manos con agua y jabón, que es importante, ¿no? Y que el niño se sienta cómodo y con la confianza de comer este alimento nutritivo, ¿no? Y se le debe dar una prueba que no debe exceder de los 60 minutos, que eso también puede ser pregunta de examen, ¿ya? Es importante no forzar a estos niños a este alimento y también se les debería administrar juntamente con un vasito de agua limpia o hervida para que, pues, a veces esto tiene, imagínense una barra de maní con mucho dulce, es algo parecido, ¿vale? Entonces a veces es muy empalagoso para estos niños y necesitan tomarse un agua, ¿no? Después de su ingesta. ¿Cuánto deberíamos dar, no? Entonces, igual el continuo de la vida actualmente, las nuevas guías han puesto esta tablita para ver cuánto aproximadamente le tengo que dar, porque a veces los niños no se van a terminar 1 o 2 sobres, ¿no? Entonces hay, según el peso, el aproximado de la barra que debería ingerir, ¿no? Por ejemplo, si tengo un niño menor de 4 kilos, pues no le puedo obligar a comerse toda la barra. Puedo sugerirle comer entre un octavo a un cuarto de la barrita. Si tengo de 4 a 7 kilos, ya un cuarto o un tercio de la barra. De 10 a 14 puedo incrementar a mitad de la barra.
Si mi paciente pesa más de 30 kilos, obviamente tendría que terminarme la barra, ¿no? Porque tampoco vamos a lograr y cubrir el aporte calórico que necesita. ¿Cuáles son las recomendaciones generales de este ATLU? ¿No? Que es lo que les dije. Es un medicamento para tratar la desnutrición aguda grave y moderada. ¿No? Eso quiero que quede bien claro. Es para grave y moderada, no es para riesgo a desnutrición ni leve, ¿ya? Pero siempre y cuando estos niños no tengan complicaciones. Porque si tienen complicaciones, es signo de alarma y se deberían transferir a una institución de mayor complejidad. El ATLU siempre equivale a una fórmula especial, como es la fórmula 100, ¿no? Viene en un paquete, en un sobre, como lo ven aquí. No necesita ninguna preparación adicional, es directo para su uso. No necesita refrigerar, ¿no? No, tampoco debería estar expuesto al sol, ¿no? Las personas, todo el personal de salud, pues debería enseñar a los padres cómo administrar. Y pues cuando estos niños reciban, evidentemente deberían recibir un vaso de agua. Dentro de los otros suplementos que deberíamos administrar a estos pequeños está la vitamina A, porque hemos visto que evidentemente todos los niños en cuanto al examen físico llegan por deficiencia de vitamina A. Entonces, todos los niños con desnutrición aguda, grave y moderada, pacientes que tengan diarrea persistente y niños con sospecha de sarampión, tienen que recibir sus perlitas de vitamina A, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis? De niños de 2 meses a 6 meses, tienen que recibir 50 unidades internacionales. De 6 meses a 12, 100 unidades internacionales y de 12 a 5, 200 unidades internacionales. Y esto también es pregunta de examen, ¿ya? Según la edad. Dentro de otros suplementos también está las chispitas nutricionales o el hierro, ¿no? Anteriormente, pues obviamente les daban como parte del protocolo chispitas nutricionales. Ahora he visto que en primer nivel no hay chispitas nutricionales y pues evidentemente tenemos que mejorar la alimentación complementaria, introducir de forma oportuna y adecuada las carnes rojas y las verduras verdes, o si no podemos dar gotitas de sulfato ferroso, ¿no? Entonces, las chispitas nutricionales se deberían dar en todos los niños de 6 meses a menores de 5 años, ¿no? Igual, lo recomendable de estas chispitas, evidentemente, es dar 60 sobres, ¿no? De 6 meses a menor de 12, o sea, de un año, 60 sobres, cuando ya cumple un año hasta los 2 años, otros 60, y pues evidentemente mm, cada etapa se debería dar 60 sobres para evitar la anemia, ¿no? Se ha visto que en nuestro medio una de las causas más importantes de los niños desnutridos y que no logramos recuperar su peso es que están anémicos. Es por eso que dentro de uno de los estudios, y si tienes clínica de palidez mucocutánea generalizada, llenado capilar prolongado, tienes soplos inocentes, entonces sí, sí se debería tomar en cuenta esto, ¿no? Es importante también saber que todos los niños con desnutrición aguda grave o severa de inicio no reciben hierro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hierro es un alimento para las bacterias y podemos formar cultivos de bacterias y empeorar, ¿no? Empeorar el estado inmunológico de este paciente y someterlos a mayor riesgo para infecciones, ¿no? Sobre todo intrahospitalarias. Es por eso que cuando mi paciente esté inestable y tiene desnutrición aguda grave, yo debo esperar a que este paciente se estabilice para iniciarle sulfato ferroso. Es importante también explicar a los padres que el sulfato ferroso puede cambiar el color de las heces y la consistencia. Muchos niños que empiezan chispitas nutricionales o sulfato ferroso empiezan a tener deposiciones oscuras y no significa que tengan melenas o sangrados gastrointestinales. Es evidentemente el medicamento. Y hay niños que pueden lograr constiparse. Entonces es importante la dieta, ¿no? La dieta con fibra. Como se había dicho, todas las chispitas nutricionales, pues evidentemente se dan 60 sobres. Dentro de otros suplementos como micronutrientes está el zinc, ¿no? Que es un suplemento terapéutico que está indicado en desnutrición aguda moderada y diarreas, sobre todo diarreas persistentes o disentería. Se ha visto que esto mejora el estado inmunológico y también se debería dar según dosis, ¿no? Nosotros para talla baja, por ejemplo, damos 10 miligramos kilogramo por un tiempo de 2 meses hasta ver su control.
Y para niños con neumonías o niños con diarrea, pues evidentemente subimos la dosis a 20 miligramos kilogramo y eso se le podría dar por 14 días o a 21 días dependiendo la patología de base. Quiero que sepan que cuando estamos manejando niños con desnutrición aguda grave, también y están en centros de mayor complejidad como tercer nivel, estos niños prácticamente llegan descompensados, entonces nosotros les ofrecemos unas fórmulas, ¿no? Las fórmulas pueden ser la fórmula 75, que es una fórmula de estabilización, ¿ya? ¿Qué quiere decir fórmula 75? Que le da 75 kilocalorías a mi paciente y la fórmula 100 le da 100 calorías peso, ¿no? Entonces, la fórmula 75, y eso también he visto que es pregunta de examen, es la fórmula de inicio, es para estabilizar a mi paciente. Pero en una fase de transición, obviamente ya tengo que cambiar a fórmula 100 y en una fase de rehabilitación también tengo que continuar con mi fórmula 100, ¿vale? ¿Por qué le doy 75? Porque si no voy a entrar en un estado de hipercatabolismo y estos pacientes pueden hacer una fase de realimentación, un síndrome de realimentación y pueden llegar a fallecer si yo les doy mucho aporte calórico desde el ingreso. Primero tengo que estabilizar a mi paciente, ¿vale? Y la estabilización puede durar hasta 3 días. La fase de transición duran otros 3 días seguidos y a partir del séptimo pues ya se considera una fase de rehabilitación. Mm, ¿Cómo podemos tratar a los niños y niñas de 2 meses a menores de 5 años según el protocolo, ¿no? Si tengo un niño desnutrido grave, agudo moderado, sin complicaciones, obviamente lo voy a tratar en mi primer nivel o en un centro de nutrición infantil, entonces tengo que verificar todo, tengo que hacer una anamnesis nutricional, ¿no? Primero, historia clínica, perinatal, natal, antecedentes patológicos, no patológicos, antecedentes familiares. Es importante saber también antecedentes nutricionales, es importante hacer una historia nutricional. La historia nutricional en realidad va a ver los hábitos alimenticios, la lactancia materna, la lactación, el inicio de la nutrición complementaria, con que lo ha hecho, si tiene micro, macronutrientes de forma adecuada y pues evidentemente se va a hacer un seguimiento a toda la curva de crecimiento que tengan. Es importante administrar todas las vitaminas y los minerales que les han mencionado, como la vitamina A, las chispitas nutricionales, en niños ya que son más grandecitos el jarabe de hierro o las gotitas de sulfato ferroso, la administración de zinc, sobre todo para niños con talla baja, y es importante hacer el seguimiento de las recomendaciones nutricionales, ¿no? Es importante recomendar a los papás cómo podemos usar o cómo se usa el ATLO, que es el alimento terapéutico listo para el uso. Y dentro de otras medidas, siempre, todos los niños con desnutrición, ya sea moderada, severa o con riesgo, se debe hacer una valoración del desarrollo psicomotor. Como lo hemos explicado en nuestro caso clínico, estos niños pueden tener retraso del desarrollo global y nosotros tenemos que darle una intervención oportuna y deberíamos apoyarnos con otras especialidades, como por ejemplo psicología, psicopedagogía, trabajo social y nutrición es fundamental para que estos niños se puedan recuperar. Muchos de estos niños evidentemente tienen caries múltiples y las caries también son un foco de infección, sobre todo para infecciones cardiológicas. Entonces es importante también que tengan una buena salud oral y pues las recomendaciones necesarias para que esta mamá sí pueda acudir a sus controles. Bueno, dentro de otras recomendaciones, pues sobre todo a pequeñitos menores de 6 meses, es enseñar y dar una consejería sobre lactancia materna exclusiva, ¿no? Y si nos vamos a apoyar con fórmula, cuántas veces darlo, cómo prepararlo, todas las medidas de higiene necesarias, si se va a mantener lactancia materna exclusiva, hasta cuándo y cuándo debería empezarse a complementar, ¿no? Es importante decirles a las mamás que estos niños deberían alimentarse cada 2 horas, sobre todo el primer al segundo mes de vida. Hay muchas mamás que piensan que alimentarlo una sola vez en la noche es suficiente y estos niños llegan deshidratados y con datos de emaciación visible en las primeras 2 semanas de vida. Es importante a la mamá recalcarle que no se debería suspender la lactancia materna y pues solo explicarle en qué casos sí se podría suspender, pero que deberíamos darle algún sucedáneo.
Es importante también recalcar cuánto y cómo deberíamos usar el ATLU, ¿no? Y cómo se debería usar en el hogar por lo menos 2 semanas. Cuál es la dosificación estándar que se le debería dar, ¿no? Sobre todo en niños con algún grado de desnutrición. Habíamos dicho que el ATLU se usa en niños con desnutrición aguda, moderada y severa, pero sin complicaciones. Eso puede ser pregunta de examen también, ¿ya? Es importante que todos estos niños con desnutrición aguda, ¿no? Ya sea riesgo, moderado, severo, vengan a la consulta cada 7 días. Si es que no se quieren internar, cada 7 días se debería hacer un control, ¿ya? Entonces, y las recomendaciones necesarias para usar el ATLU también es importante. Y pues nada más. ¿Cuál es el manejo inicial de un niño con desnutrición aguda grave? ¿No? Entonces, ¿cómo deberíamos manejarlos estos niños en las primeras 12 horas? ¿No? ¿Qué recomendaciones lanza el continuo? Que estos niños evidentemente deberíamos evitar las noxas. ¿Eso qué quiere decir? Evitar que estos niños se enfríen, ¿no? Pueden hacer choque por frío. Estos niños se colapsan, ¿no? Hacen vasoconstricción, pueden, y por hipotermia pueden tener acidosis metabólica y obviamente una falla multiorgánica. Entonces, lo que deberíamos hacer, llega un niño desnutrido, abríguenlo, ¿no? Aléjenlos de las ventanas o de los lugares donde hay corriente de aire. Necesitan una estufa. Estos niños deberían mantener una temperatura mínimo de 37, ¿no? Hipotermia, mayor riesgo a mortalidad. Administrar dextrosa al 10%, siempre tienen que tener primer nivel de dextrosa al 10%. Estos niños hacen hipoglicemia, ¿no? Entonces, la dextrosa al 10%, pues podríamos administrarle hasta 50 ml y si son más pequeñitos, 2 a 3 por kilogramo de peso. Si es que estos niños no les tolera la vía oral, obviamente tienen que canalizarlos y ponerles una vía periférica con dextrosa al 10%. Si estos niños son muy pequeños, obviamente darles lactancia materna, ¿no? Cada 2 horas, ¿no? Y prácticamente se deberían estabilizar para referirlos de inmediato a un tercer nivel. Si tengo un niño prácticamente que está grave, lo estabilizo de inmediato y tengo que mandarlo. Si es un niño que está grave, pero no tiene ninguna patología secundaria y ven que está con el sistema nervioso conservado, es un niño alerta, evidentemente pueden empezar con ATLO también o con lactancia materna. ¿Cuáles son los principios del tratamiento? ¿No? Los principios del tratamiento, evidentemente, es evitar todas las hipos, ¿no? Evito la hipotermia, evito la hipoglicemia, tengo que tratar de inmediato la deshidratación porque es un niño que puede llegar en choque hipovolémico, tengo que corregir todos los desequilibrios hidroelectrolíticos, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, los niños por hipercalemia pueden fallecer, niños por hipoglicemia tienen mayor deterioro neurológico, pueden convulsionar. Debo tratar de inmediato sepsis. Si es un niño que llega en choque séptico, no puedo esperar a que llegue a un tercer nivel para empezarle cobertura antibiótica. Le inician con lo que tiene. Si tienen cefo, le ponen cefo. Si tienen penicilina, le inician una dosis de penicilina. Y si tienen ceftriaxona, pues eso es lo ideal, ¿no? Hay que tratar la infección de inmediato, hay que iniciar de forma precoz la alimentación, lactancia materna, algún sucedáneo, dextrosa al 10%, si el niño está alerta y si es un niño que está totalmente deprimido, pónganme una vía y envíenlo a tercer nivel, ¿no? Y siempre hay que identificar algún problema de base, que tal si es un pequeño que está con insuficiencia renal, obviamente le van a ayudar mucho, también poniendo diurético. Si es un niño que tiene falla, no sé, tiene alguna neumonía, pues evidentemente llévenlo con oxígeno. Si está con una anemia severa, con palidez, llévenlo con oxígeno. Entonces, todas las medidas oportunas que necesite el niño para restablecerse. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a desnutrición. Ahora vamos a hablar un poquito de la obesidad y el sobrepeso, ¿ya? ¿Qué es el sobrepeso? En realidad es la acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud porque estos niños que no se controlan, ¿no? Y que están expuestos a mayor tiempo en las pantallas, que comen comida chatarra y no hacen un seguimiento oportuno, evidentemente pueden terminar en obesidad, ¿no? Tanto el sobrepeso y la obesidad se ha visto que forman parte de la malnutrición, ¿no? Antes solo se consideraba la desnutrición como lo más grave que podíamos tener, pero actualmente en los centros de salud ya no tenemos niños desnutridos, tenemos niños con sobrepeso, tenemos niños con obesidad
Y pues la obesidad es un trastorno metabólico que puede conducir a una excesiva acumulación de grasa y por índice de masa corporal, obviamente, las tablas graficando esto va a estar mayor a 3 desvíos estándar y pueden hacer un trastorno metabólico importante, ¿no? Entonces, tanto la obesidad como el sobrepeso puede ser exógena. ¿Eso qué quiere decir? Que estos niños se alimentan con pura comida chatarra a destiempo y pues evidentemente tienen una malnutrición y puede ser endógena porque pueden tener alguna patología de base que les condicione a obesidad como el hipotiroidismo, ¿no? Existen otros síndromes somáticos dismórficos, varios, no tan frecuentes en nuestro medio, pero que pueden también estar asociados a obesidad o sobrepeso, como el síndrome de Prader-Willi, de Vázquez, Lawrence-Montgomery, ligado a una alteración genética como el cromosoma X, un pseudo hipoparatiroidismo o algún síndrome de Conen, algunas patologías endocrinológicas como el hipopituitarismo, niños con hipotiroidismo, que es lo más frecuente, niños con síndrome de Cushing que reciben evidentemente corticoides exógenos por alguna patología inmunológica, eh, algún síndrome asociado con Steven Leventhal y Mauric, que es casi no es tan frecuente en nuestro medio, y lesión a nivel del sistema nervioso central, porque pueden ser niños que pueden tener algún tumor en hipófisis y hacen los famosos diabetes insípidos, ¿no? Niños posinfección pueden tener sobre todo meningitis que luego desencadenan, ¿no? Evidentemente estos trastornos metabólicos. La obesidad y el sobrepeso, pues existen muchos factores. Dentro de estos factores, pues hay factores psicosociales, niños, ¿no? El nivel social es importante, el cultural y el económico, sobre todo en países en vías de desarrollo, se evidencia estos niños con obesidad. En cuanto al factor metabólico, hijos de madre con diabetes gestacional también, hijos de madres obesas, sobre todo los hijos de madre diabética van a ser aquellos niños que van a nacer macrosómicos. Los niños restringidos, retraso del crecimiento a ambos extremos son también, ¿no? Complicaciones a largo plazo de obesidad. Las causas ambientales, que estos pequeños pues ya no se dedican a hacer actividad física, tienen disminución en el tiempo de su actividad, mayor apego a los videojuegos, a la computadora. Son aquellos niños que prácticamente se quedan en casa porque los papás están trabajando y pues los abuelitos los consienten, comen comida chatarra y están expuestos a pantallas más de 20 horas al día. El factor genético es importante. Si los papás, tanto mamá, papá, abuelos, han tenido obesidad, obviamente estos niños tienen un hábito de comer en cantidad, a destiempo, y la parte genética también juega un rol importante, sobre todo en pacientes que tienen diabetes o hipertensión. El factor nutricional, pues los horarios de comida que son desordenados, que tienen que ir a clases y pues evidentemente comen en la calle, ayunos prolongados, que hayan tenido lactación materna pues antes de tiempo y que hayan un bajo consumo de alimentos nutritivos como son los vegetales, las verduras, fibra y proteínas, ¿no? Entonces, cuando estoy frente a un niño con obesidad o sobrepeso, yo debo hacer un diagnóstico siempre haciendo una anamnesis igual que los niños desnutridos. A primera vista, ¿no? Al examen físico, obviamente hay que ver las características fenotípicas de estos niños, la distribución de la adiposidad. Es importante medir la presión arterial porque pueden hacer un trastorno metabólico, síndrome metabólico. Es importante valorar la ginecomastia, las estrías que puedan tener en la piel y sobre todo el geno valgo, ¿no? Que pueden tener en extremidades, ¿no? Que puede condicionar alguna alteración, pie plano también que son complicaciones de estos niños que tienen obesidad. Es importante saber la historia del embarazo, si la mamá ha tenido diabetes gestacional, pues puede ser un factor de riesgo, antecedentes familiares, padres que puedan tener diabetes, hipertensión. Es importante saber la historia nutricional, ¿no? La dieta que llevan, es importante saber el perfil de desarrollo que tienen estos niños y si estos niños reciben alguna medicación. Pueden ser niños con lupus o con alguna patología que puedan recibir corticoides por tiempos prolongados, niños que han tenido algún accidente o alguna enfermedad de base que puede condicionar a su patología actual, ¿no?
Entonces, es importante que nosotros sepamos determinar el índice de masa corporal y saber definir qué es obesidad y qué es sobrepeso. Sobrepeso, como se había dicho, es entre +1 y +2, riesgo obesidad es +2 y +3, y obesidad prácticamente es mayor a 3 desvíos estándar. ¿Qué estudios les deberíamos pedir a estos pequeños? Normalmente hacen hiperinsulinismo, estos niños son los que hacen diabetes, entonces siempre les deberíamos pedir una glicemia capilar o una glicemia central en ayuno, ¿no? Es importante pedirles el perfil lipídico porque estos niños evidentemente pueden tener colesterol, triglicéridos muy altos y se debería hacer tratamiento oportuno. LDL, HDL, es importante también ver la función hepática, se debería hacer una ecografía hepática para ver si tienen hígado graso. Es importante hacerles un perfil tiroideo en caso de sospechar de un niños hipotiroideos, porque si evidentemente no les hacemos un tratamiento oportuno, van a seguir incrementando de peso. Dentro de los estudios de imagen, es importante que nosotros les hagamos una edad ósea, porque muchos de estos niños pueden tener asociado la talla baja o un retraso en el crecimiento, ¿no? Y la radiografía del carpo, que pues evidentemente me ayudan a valorar la edad ósea. Dentro de las complicaciones, tenemos complicaciones psicosociales, son estos niños que van a estar aislados, van a sufrir de bullying, ¿no? Entonces van a tener problemas en los estudios, es por eso importante que se debería hacer una valoración o una intervención psicológica. El crecimiento, normalmente estos niños van a tener un crecimiento retardado y van a tener una menarquia precoz. Es importante la valoración y el desarrollo, ¿no? En etapa puberal, como se ha mencionado en clases previas. Es importante ver el sistema nervioso central porque puede haber un pseudotumor que esté haciendo que estos niños puedan tener este problema metabólico. Todos estos niños pueden cursar con apnea obstructiva del sueño o el famoso síndrome de Pickwick, ¿no? Pueden hacer infecciones sobreasociadas, problemas cardiovasculares, ¿no? Hacen hipertrofias, ¿no? Cardíacas, pueden hacer muerte súbita. Estos niños tienen hipertensión arterial y se debería hacer un tratamiento. Dentro de los problemas osteoarticulares, evidentemente, pues puede haber por el mismo peso que soportan, puede haber una lesión o una destrucción de la cabeza femoral o la enfermedad de Bloom y también pueden hacer pie plano o pueden tener genovalgo, ¿no? Problemas osteoarticulares por el peso. Pueden tener problemas de azúcar, problemas de insulina, hacen diabetes tipo 2, hipertrigliceridemia, pueden hacer gota por incremento del ácido úrico y estos pacientes evidentemente pueden hacer una esteatosis hepática y en las niñas pueden hacer la enfermedad de ovario poliquístico también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿No? En todo paciente con obesidad y sobrepeso, el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? No es solo de una persona. No significa que este paciente es obeso y él solito se va a ir a tratar. No. Es multidisciplinario. Tengo que tener el psicólogo, tengo que tener el trabajador social, tengo que tener el médico, la nutricionista o el nutricionista, el nutriólogo, la enfermera, todos los capacitadores, incluidos los padres y los familiares del paciente para su rehabilitación, ¿no? ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales del tratamiento? La alimentación, ¿no? Tratamiento debe ser individualizado, ¿no? Mayor actividad física. Es importante determinar el tiempo de la actividad, el tipo de actividad. Hay que dividir en etapas. Obviamente no va a empezar de un día para otro con el ejercicio forzado. Deberíamos ver la frecuencia, cuánto tiempo va a ser, cuántas veces a la semana y la intensidad del ejercicio, porque también puede llegarse a lastimar, ¿no? Es importante el refuerzo de la conducta que se debe tener con estos pacientes. Psicología debe trabajar mucho en el autoestima. Hay que brindarle la confianza necesaria como para que estos pacientes no abandonen la terapia. No solo hay que hacer un apoyo psicológico al paciente, sino también es familiar. Muchas veces los hábitos alimenticios vienen errados ya desde familia y lograr mejorar, ¿no? También se puede hacer juegos inclusivos para mejorar estos hábitos. En cuanto a la alimentación, pues hay que promover comidas nutritivas,
mayor cantidad de frutas, mayor cantidad de verduras. Hay que determinar el tamaño de cada alimento que vaya a consumir estos pequeños, disminuir la cantidad de grasas, ¿no? Es mejor dar mayor cantidad de aporte proteico. Hay que reemplazar algunos alimentos, si toma leche, dar lácteos descremados. Hay que disminuir la ingesta de sal y azúcar. Hay que evitar, obviamente, los alimentos procesados, ultraprocesados, como son las papas fritas, los chisitos y todo lo que venga ultraprocesado. Deberíamos disminuir la cantidad de gaseosas o prácticamente eliminarlas y promover a la ingesta del agua y pues la actividad física, que es importante. Bueno, eso es en cuanto a toda la bibliografía que se ha tratado de explicarles resumida. Y ahora vamos a pasar al banco de preguntas. Prácticamente no lo he visto tan complicado. Lo más complicado tal vez va a ser el diagnóstico, ¿no? Pero como ya saben manejar las tablitas, no creo que haya mayor problema. Listo, entonces vamos a empezar con el banco de preguntas para ya no cansarlos más. La pregunta número uno dice, ¿cuál es el principal indicador antropométrico para diagnosticar desnutrición aguda en menor de 5 años? Talla para la edad, peso para la talla, perímetro cefálico, edad ósea o índice de masa corporal. Eso, todos respondieron B. Muy bien, ¿no? El peso para la talla es el indicador ideal para su valoración. Talla para la edad me ve desnutrición aguda, desnutrición crónica, perdón. Peso para la talla desnutrición aguda, índice de masa corporal para mayor de 5 años, edad ósea me sirve para ver talla, perímetro cefálico es otro indicador. ¿Qué característica clínica es indicativa de desnutrición severa con complicaciones? Cuando pienso en una desnutrición severa con algún tipo de complicación y yo tengo que derivar a un tercer nivel. Mi apetito está conservado, tengo edema Claro. bilateral en miembros inferiores, tengo talla baja para el peso normal, tengo una diarrea esporádica o tengo signos vitales normales. B, muy bien, ¿no? Todos los niños que tengan edema bilateral en extremidades inferiores, en extremidades superiores, guanasarca total, es un criterio para transferir a su niño, ¿vale? Vamos con la 3. ¿Cuál es el valor umbral de perímetro braquial que indica desnutrición aguda severa? A mayor a 14, menor a 13,5, menor a 12,5, menor a 11,5 o mayor de 16. Exacto, muy bien. Como les he mencionado, ¿no ve? Entonces, el indicador principal para ver, uno de los indicadores que nos ayuda a diagnóstico de desnutrición aguda severa en niños mayor de 6 meses es el perímetro braquial, ¿vale? Y si este es menor a 11,5, obviamente es un criterio para su transferencia. Si está complicado. Ahora, si no está complicado, lo pueden manejar, ¿no? ¿Cuál es la fórmula terapéutica utilizada en la fase inicial del tratamiento de una desnutrición aguda severa? Eso, muy bien, ¿no? Muy bien, la mayoría respondió. Fase de estabilización siempre va a ser fórmula 75 y tu estabilización puede durar hasta 3 días, ¿no? En una fase de transición ya usas fórmula 100 y en una fase de rehabilitación también ya usas fase 100, una fórmula 100, perdón. ¿Qué parámetro antropométrico permite identificar el retraso de crecimiento crónico? Peso para la edad, talla para la edad, perímetro cefálico, perímetro torácico o peso para la talla. Exacto, muy bien, ¿no? Talla para la edad. Talla para la edad es el indicador que te evalúa desnutrición crónica. ¿Cuál es una señal de alarma en un niño con desnutrición severa?
señal de alarma para un niño con desnutrición severa? A, apetito conservado. B, edema facial. C, humor estable. D, sueño normal. O E, actividad normal. Eso, muy bien, todos dicen edema facial. Obviamente, el edema es un criterio de riesgo, es un criterio de gravedad, ¿vale? ¿Qué complicación metabólica puede desarrollarse en niños con obesidad? Hipoglicemia, diabetes tipo 2, hiponatremia, raquitismo o deshidratación leve. Ok, todos dicen B y evidentemente, ¿no? El la hipoglicemia, la hiponatremia, el raquitismo y la deshidratación son de niños que tienen desnutrición. En cambio, la diabetes o la patología metabólica siempre va a ser de niños obesos. Vamos con la 8. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la desnutrición aguda sin complicaciones? Van a leer bien las preguntas, ¿ya? Porque en ahí les van a pescar con complicaciones y sin complicaciones. A. Evitar la pérdida de peso. B. Iniciar tratamiento hospitalario. C. Mejorar el estado nutricional con dieta terapéutica y suplementos en casa. D. Utilizar medicamentos antieméticos. E. Administrar hierro parenteral. Ok, muy bien, todos dicen C, ¿no? Obviamente, porque estoy hablando de un niño desnutrido con desnutrición aguda, pero sin complicaciones. Obviamente yo lo puedo recuperar en la casa, ¿no? Con la dieta terapéutica, que puede ser el Atul si fuera desnutrido agudo, moderado o severo. Pero si es un desnutrido o un riesgo de desnutrición, incrementar el aporte oral, mejorar hábitos y con eso mejora, ¿no? Y darle toda la suplementación. En la 9, ¿cuál es un signo de alarma en un niño con sobrepeso u obesidad? Que el desarrollo puberal sea acorde a la edad, que tenga hipotrofia muscular, que tenga acantosis nigrans, que tenga una altura adecuada o que tenga buen apetito sin otros síntomas. Exacto, ¿no? La acantosis nigrans es unas líneas, ¿no? Oscuras que se van a presentar en región cervical o en el cuello y eso nos sugiere que los datos de azúcar están muy altos en sangre y eso es sugestivo a diabetes. ¿Cuál es la complicación más grave de la desnutrición severa no tratada? Retraso escolar, infecciones respiratorias leves, muerte por falla multiorgánica, alergias alimentarias o disminución de apetito transitorio. Eso, muy bien. No todos los niños que tienen una desnutrición severa y no les damos un tratamiento oportuno están inmunológicamente deprimidos, pueden estar infectados, ¿no? Entonces, estos niños pueden tener una patología de base y si no los tratamos y no corregimos la hipotermia, la hipoglicemia, los desequilibrios hidroelectrolíticos y no les damos un tratamiento adecuado, pueden llegar a morir o tener una falla multiorgánica. ¿Cuál es el objetivo principal del manejo comunitario de la desnutrición aguda sin complicaciones? Suplementación intravenosa, reducción rápida del peso, promover ganancia de peso progresivo y sostenido, tratamiento farmacológico o aislar al niño. Ah, todos dicen C, ¿no? Promover la ganancia. Recién digo, con desnutrido agudo sin complicaciones, pues obviamente voy a tratarlo en primer nivel o en un centro de nutrición y lo que tengo que hacer son controles cada 7 días según el continuo y en cada control, evidentemente, después de haber dado toda la suplementación necesaria y haber mejorado los hábitos alimenticios, haberle dado el alimento, ¿no? Terapéutico listo para su uso, entonces lo que tengo que hacer es que este niño empiece a subir de forma progresiva y sostenida, porque si me detengo hay que ver cuál es la causa o que si este paciente está infectado o que si no se está siguiendo de forma adecuada y debería internarse, ¿no? Pero si la curva es ascendente, es progresiva y es sostenida, pues estamos en lo correcto. ¿Qué estrategia educativa es esencial en la prevención de la obesidad?
y eso les he mencionado. Reforzar el consumo de fórmulas energéticas, aconsejar ayunos en la adolescencia, promover el consumo de alimentos naturales y actividad física, evitar consumo de frutas por su azúcar, recomendar dietas hipocalóricas desde el nacimiento. Ok, todos dijeron sí. Evidentemente, ¿no? Dentro de las estrategias habíamos dicho que mejorar hábitos alimenticios y mayor actividad física, ¿no? Bueno, esas han sido las preguntas del banqueo. Como verán, es un tema sencillo, ya solo el diagnóstico y tal vez qué es lo que van a hacer dependiendo de la valoración nutricional que vayan a emitir en cada paciente, porque en cada paciente es individualizado. ¿Vale? Entonces vamos a resolver el caso clínico. Como les había mencionado, este es un niño lactante mayor, ¿no? Porque tiene más de un año, tiene un año y 2 meses. Dentro de los antecedentes patológicos que podrían orientarnos un poco, pues nada, ¿no? La mamá dice que es un niño de término, que ha nacido por parto vaginal, que no ha tenido complicaciones y que pesaba 300, que es adecuado. Lo único malo ha empezado desde que ha empezado a lactar, porque la mamá le ha dado lactancia exclusiva solo hasta los 4 meses, ¿no? Y luego le ha empezado alimentación complementaria que no sabemos con qué, solo con sopas, ¿no? Y la sopa prácticamente no tiene nutrientes. Y de paso le ha dado leche entera, ha causado una disbiosis intestinal y seguramente que este niño estaba entre que se estreñía y hacía diarreas. Dentro de esto, dentro de algo también que la mamá seguramente seguía dando de lactar al otro niño, puede ser algo así, porque tiene 3 años, ¿no? Un periodo intergenésico cortito, y que este niño también tenía desnutrición, entonces tenían un componente socioeconómico importante, ¿no? La mamá no tenía los controles necesarios, por ende este niño llega sin vitamina A, sin hierro, entonces tiene todas las deficiencias necesarias que se había mencionado y que este niño de paso tenía una diarrea o no, una gastroenteritis asociada y evidentemente si estaba desnutrido estaba con una infección. Entonces el día que llega con un peso de 8 kilos y una talla de 75. Entonces en esta tabla evidentemente está entre -2 y -3 y talla para la edad, pues evidentemente está eutrófico, ¿no? Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio que se toman para la edad que tiene, 9 gramos de cilitro de hemoglobina, es un niño que ha estado con palidez generalizada, seguramente ha estado taquicárdico porque tiene anemia. Tiene blancos con tendencia a la leucopenia, 4.500. Entonces inmunológicamente este niño está deficiente, pero es a predominio segmentado, puede ser que esté infectado. Tiene una PCR reactiva, ¿no? Su proceso, su patología de base, que es la desnutrición sobreañadida a una infección, obviamente este niño se está consumiendo. Tiene una hipoglicemia, para el año y 2 meses, pues debería ser como mínimo 60, tiene hipoglicemia. Los electrolitos, sodio 134, estamos al límite inferior. El potasio está normal, el cloro está normal. Tiene albúmina y proteínas totales disminuidas y el moco fecal evidentemente tiene mayor polimorfo nuclear, por lo que hace que este niño esté infectado. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros tomaríamos? Las medidas terapéuticas, ¿no? Es un niño que tiene, ¿no? Es un niño que tiene una desnutrición aguda. Es un niño que está con complicaciones, evidentemente, ¿no? Está infectado. Entonces, todo niño con desnutrición aguda, moderada o severa que tenga datos de complicación como diarreas, disentería, neumonía, meningitis, endocarditis, debería ser transferido a un tercer nivel, ¿no? Entonces, para llevarlo en las mejores condiciones, obviamente lo caliento al pequeño, evito la hipotermia, le pongo dextrosa, si está lúcido así como se ve y no tiene alteración del sistema nervioso central o no está con somnolencia o no está convulsionando, evidentemente le debería dar dextrosita al 10% o ponerle una solución periférica. En este caso no le administro Atlu porque está con diarrea, ¿no? Está inestable este pequeño, ¿no? Entonces, debería iniciar cobertura antibiótica de inicio, ceftriaxona, como dice el protocolo, y evidentemente mandar a un tercer nivel, ¿no? Para que sea estabilizado. Una vez que hemos controlado la diarrea, evidentemente se podría iniciar.
con la fórmula 75, pero esta fórmula tendría que ser deslactosada y iniciar todo el protocolo para los niños con deshidratación. Deberíamos hacer controles seriados de glucosa y y una vez que estemos en la fase inestable, no les damos hierro, pero una vez que ya este niño haya pasado a la fase estable, evidentemente vamos a empezar a darle sulfato ferroso o las chispitas nutricionales, un sobre cada día. De ingreso se le debería dar la vitamina A, que por el pesito y por la edad, pues nos corresponde 100.000 unidades internacionales y también podríamos darle zinc, tanto para la desnutrición como para la diarrea. Podríamos darle 20 miligramos vía oral cada día y después del antibiótico, ¿no? Entonces, en realidad, ese es el caso y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. La dosis de la vitamina A. Ok, aquí se las voy a mostrar, está en las gráficas. Menores Doctora, de 6 ¿podría meses, explicar la sobre el vitamina A umbral es del 50. perímetro braquial? De 6 meses a un año es 100 y más de 2 años le van a dar 200, o sea, más de un año, ¿no? Entonces, de 2 meses a 6 meses es 50.000 unidades internacionales, de 6 meses a un año es 100 unidades y de 12 meses a 5 años es 200.000 unidades internacionales. Pero si su fórmula 100 de estos niños está preparado con el CMB, que es el multivitamínico, a veces no es necesario darles. Ya es importante que sepan con qué está preparado su fórmula 100. La dosis de la ceftriaxona depende del peso. Nosotros damos de 100 a 150 miligramos kilogramos, ¿no? Si tienen cefo, depende, ¿no? Pueden ir de 150 a 200. Si ven que es una meningitis, obviamente me empiezan con una dosis de 300. La dosificación del hierro. La dosificación del hierro, hay una dosis de prevención y hay una dosis de tratamiento. La dosis de prevención es 3 miligramos kilogramo peso y la dosis de tratamiento es 5 miligramos kilogramo peso. Eso se debería dar por un tiempo de un mes y deberías hacer un control, ¿no? De hemograma. Ahora, si tu hemoglobina está, si es un niño con datos de sepsis y tiene hemoglobina menor a 10, según el protocolo, y está en un tercer nivel, se debería transfundir, porque si tu paciente está con anemia no te va a recuperar ni la sepsis ni la desnutrición. Ahora, si es un niño que está estable, pero no tiene ninguna patología, ninguna comorbilidad, pues obviamente le da suplemento oral, ¿no? Nada más. Las fórmulas especiales es la fórmula 75 y la fórmula 100, ¿no? Esas son las dos fórmulas que usamos para los niños desnutridos. Fórmula 75, ¿por qué? Porque te aporta 75 kilocalorías. Fórmula 100, ¿por qué? Porque te aporta 100 kilocalorías peso, ¿no? Entonces, 75 es para los niños que vas a estabilizar, y eso es pregunta de examen. Fórmula 100, los niños que vas a ya dar etapa de transición hasta rehabilitación, ¿va? Bueno, creo que ya no tengo más preguntas, ya les he sacado de la duda. Doctora, Espero que haya ¿podría quedado repetir claro sobre sobre el todo la perímetro braquial, valoración. por Pueden favor? volver a ver la grabación y pues si tienen alguna duda o alguna pregunta en cuanto a las gráficas, me lo hacen, ¿vale? Creo que no hay más preguntas y eso sería la clase de hoy. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Tengan buenas noches, que les vaya muy bien. Sigan estudiando, no dejan de estudiar. Doctora.